Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias Buenas por noches, estar jefe. aquí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahorita en lo que terminan de conectarse los demás compañeros, vamos a hacer un pequeño repaso rápido de los artículos transitorios, que esos son un poquito difíciles de recordar bien, pero podemos a dar un repasito para que podamos tener bien la descripción de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el artículo primero transitorio, que dice, estos artículos transitorios, recordemos que son antes del 16 de marzo de 1988. Esa fecha es la que parte los del antiguo régimen y a partir de ahí los del nuevo régimen. Entonces, estos por eso se llaman artículos transitorios y nada más se aplica para aquellos jubilados que antes del 16 de marzo de 1988 se jubilaron o se pensionaron. Prácticamente estamos hablando de los jubilados del antiguo régimen, aquellos fundadores, aquellas personas ya adultas, mayores, que se jubilaron antes de esta fecha. Muy bien, vamos a empezar. Artículo primero transitorio me dice que es el asa, las asas de las bolsas, de las maletas, de las petacas, de las mochilas. El asa me va a ayudar a percibir, a recordar cuál es el objetivo de este artículo primero. Dice que todos los jubilados y pensionados antes del 16 de marzo de 1988 no podrán cobrar menos de lo que le correspondía a la categoría ASA 65, o sea, auxiliar de servicios administrativos 65. Ninguna jubilación por años de servicio, pensión en edad avanzada, vejez, invalidez, riesgo de trabajo y la de viudez podrán cobrar menos de esta categoría. Lo que se cuantifica en la cuantía básica no podrán ser menos de lo que le correspondía a las auxiliar de servicios administrativos 65. Muy bien, el segundo transitorio me dice que un artículo que el instituto pagará a todos los jubilados y pensionados del antiguo régimen el 30 días de aguinaldo, se están conectando, 30 días de aguinaldo por concepto de aguinaldo anual con el concepto 226. Ese es el segundo transitorio, en el cual, a diferencia del artículo 22 del nuevo régimen, a ellos les pagan 15 días, pero aquí a los del antiguo régimen les pagan 30 días de aguinaldo anual con el concepto 226. Muy bien. El artículo 3 transitorio o tercero transitorio me dice que a todos los jubilados y pensionados el instituto les pagará una gratificación anual en el mes que cumplan antigüedad, ¿sí? En el mes que cumplan la antigüedad como jubilados o como pensionados. Y para esto el instituto pone una tablita que se empezará a pagar cada año a partir de los 5 años y hasta los 9 se les pagará un mes del monto de su jubilación o pensión. A partir de 10 años hasta los 14 años les van a pagar 2 meses del monto de su jubilación o pensión y de los 15 años en adelante les van a pagar 3 meses ya cada año en que cumplan antigüedad en su tarjetón como jubilados o como pensionados. Y este pago va a ser con el concepto 227, aguinaldo anual para los del antiguo régimen, 227. Muy bien, el artículo cuarto transitorio me habla que a todos los jubilados y pensionados se les pagará mensualmente, ellos no tienen un aguinaldo mensual, pero el instituto les va a pagar mensualmente un complemento de pensión con el concepto 225. De eso me habla nada más, así sencillo, el artículo cuarto transitorio. Complemento de pensión, concepto 225, el pago mensual a todos los jubilados y pensionados del antiguo régimen. Después de ahí viene el artículo quinto transitorio. El quinto transitorio dice que a todos los jubilados por años de servicio, nada más jubilados por años de servicio,
se les pagará, ¿sí? Se les va a considerar su monto de su jubilación más las ayudas asistenciales o las asignaciones familiares, y que para esto, cuando las perciban, ellos sí podrán rebasar el 100% de su monto de su jubilación, nada más puros jubilados por años de servicio del antiguo régimen. Pero para los pensionados en edad avanzada, vejez, invalidez y riesgos de trabajo, para ellos hay un tope. Se les va a considerar también estas ayudas asistenciales o estas asignaciones familiares, pero siempre y cuando no rebasen del 90%. Si llegaran a rebasar, se tendrá que ajustar las pensiones, como por ahí habíamos leído en un artículo del nuevo régimen, ¿sí? Entonces, estos son los 5 artículos transitorios de los cuales hablan para los jubilados antes del 16 de marzo de 1988. Y bueno, por ahí viene otro artículo, el 12 transitorio. No lo vamos a confundir con el 12 del régimen, del nuevo régimen, porque tenemos dos artículos 12, nada más que uno es transitorio y el otro es del nuevo régimen. El artículo de 12 del transitorio me dice que van a tener todos los jubilados y pensionados del antiguo régimen van a tener derecho a asistencia médica, vales de tiendas, IMSS, SNTSS, del Seguro Social, vales a través de la Comisión Paritaria de Protección al Salario, un préstamo a cuenta de jubilación por a cuenta de pensión por 2 meses, y se les va a descontar en 10 meses sin intereses. Y por último, van a tener, nada más eran esas 4, perdón, ¿sí? Entonces, a ellos no se les va a dotar de lentes, de anteojos, no dice del pago de su jubilación o su pensión. Entonces, nada más, esa es la diferencia del artículo 12 transitorio con el 12 ordinario de los del nuevo régimen, ¿sale? Esos son los artículos transitorios. Y ayer nos quedamos también, hicimos un repaso en la cual la cláusula 30 y 41, que es la que nos permite eh, cuantificar la fracción de años, nos dice que si yo, trabajador, tengo una antigüedad de 10 años, 3 meses, ya se me va a considerar los 6 meses cumplidos. Si ya cumplí los 6 meses, se me va a considerar el año cumplido. Eso me habla la cláusula 30 y 41. Y es importante que vayamos anotando en una hojita aparte las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, porque son sustentos normativos que nos pueden preguntar en el examen. Ya vimos por ahí la cláusula 75 de los anteojos, ya vimos la cláusula 144 del fondo de ahorro, ya vimos ahorita la cláusula de la que estamos hablando, la 30 y la 41 de fracción de años, y váyanlas anotando en una hojita aparte para que vayan viendo cuántos sustentos normativos tenemos en este material didáctico. Hasta aquí no hay ninguna duda. No, no, Ok. profe. No, profe. Bueno, por ahí les dejé de tarea el día de ayer que se aprendieran, vamos a ver lo de la cuantía básica, ¿sí? El artículo que nos habla que tenemos derecho a una cuantía básica es el artículo 4 del nuevo régimen. Y ese artículo 4 nos dice que tenemos derecho a una cuantía básica por 2 factores. Una, años de servicio, y último, salario cobrado conforme a las tablas A, B y C. Recordemos que la tabla A es para jubilaciones por años de servicio y pensión en edad avanzada y vejez. La tabla B es para pensiones de invalidez y la tabla C es para pensiones por riesgo de trabajo. Muy bien. Entonces, esta cuantía básica tiene un salario base, ¿sí? Dentro de esta cuantía básica tiene un salario base, que son las percepciones que se van a cuantificar para determinar el salario base. Por ahí el artículo 5 del nuevo régimen nos habla que para determinar el salario base es la suma de los conceptos ordinarios,
los condicionados y el tope de categoría médico familiar 8 horas. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los conceptos ordinarios, cuáles son los condicionados y cuál es el tope de la categoría de médico familiar 8 horas. ¿No hay dudas con esto hasta ahorita? No. No, Muy profe. bien. Bueno, entonces les dejé de tarea que se aprendieran los conceptos. ¿Sí? Alguien que me diga, son 18 conceptos. ¿Cómo se los aprendió? Uno que me diga, yo ya me los aprendí y estoy dispuesto a hablar ahorita a través del micrófono. ¿Quién es la valiente o el valiente? Son 18 conceptos. Fáciles. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No hicieron la tarea? Bueno, ok, se las voy a pasar por esta vez. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, son los 18 conceptos. Para mí, la manera más fácil me fue posible podernos aprender fue separarlos. Voy a separar los ordinarios, los condicionados y los de médicos. ¿Sale? Para mí fue fácil hacerlo así. Bueno, vamos a ver. ¿Sale? Ordinarios, condicionados. ¿Por qué se llaman condicionados? ¿Por qué se llaman condicionados? Porque depende de la categoría, se las van a pagar, ¿no? Exactamente, depende de la categoría que puedan tener estos conceptos condicionados, pero también depende de que los estén percibiendo los últimos 5 años, en el caso de jubilaciones por años de servicio, pensiones en edad avanzada y vejez, van a depender mucho de los últimos 5 años que estuvieran cobrando estos conceptos condicionados. Ese es de la tabla A. De la tabla B, cuando son pensionados por invalidez, deben de tener la condición de los últimos 3 años haber percibido esos conceptos. Y para la tabla C, que es por riesgo de trabajo, pensión por riesgo de trabajo, no aplica una condición que deban de haber tenido un cierto número de años percibiendo estos conceptos, porque al momento de la pensión, que se dictamina la pensión por riesgo de trabajo, y estuviera cobrando alguno de estos conceptos condicionados, en ese momento se le va a cuantificar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Conceptos ordinarios. Por ahí, pues yo tenía el 002, 011, 020, 022, 049 y 050. ¿Sí? Ahorita vamos a ver de qué habla cada uno de ellos. Condicionados, teníamos el 012, 014, 015, 016, 023, 054, son 8 de los condicionados, 054, 058 y 063. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de los médicos, pues es el 013, 057, 062 y 072. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan, cuando yo les dije, cuando empiecen con ceros, para cuando son trabajadores activos, cuando empiecen con un cero, algún concepto, son conceptos de pago. Cuando empiecen con un 1, son conceptos de descuento. Todos estos conceptos, la suma de todos estos conceptos me van a dar la suma es igual al salario base. ¿Ok? Salario base. El artículo 5 del nuevo régimen habla que se determina el salario base con la suma de estos conceptos. ¿Sale? Los conceptos ordinarios más los conceptos condicionados. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver de qué me habla cada tipo de concepto. ¿De qué se trata? Ah, bueno, pues vamos a ver. El 002 me habla que es de un sueldo tabular o sueldo base. ¿Sale? El 011, el 020 y el 022 son los tres que son ayudas de renta. Ayuda de renta.
los tres ayudas de renta, ¿vale? Estas ayudas de renta vienen especificadas en la cláusula 63 bis. No me cabe aquí. Bueno, 63 bis. Vamos a poner. Si alcanza, no se va a alcanzar a ver aquí. Bueno, voy a mover un tantito el teléfono. Van a ser la cláusula 63 bis. ¿Sale? Esta cláusula 63 bis me habla de estos tres conceptos, el 011, 020 y 022, pero el 011 es el inciso B, el 020 es el inciso A, porque también puede ser pregunta de examen, ¿sale? Y el 022 es el inciso C. Para que no se confundan. ¿Me repite los incisos? ¿Mande? ¿Puede repetir los incisos, por favor? Sí. El 011 es ayuda de renta, inciso B, de la cláusula 63 bis. El 020 es ayuda de renta, inciso A, cláusula 63 bis del contrato colectivo de trabajo. Y el 022 también es ayuda de renta, inciso C, de la misma cláusula 63 bis del contrato colectivo de trabajo. Muy bien. Estos son ayudas de renta, son conceptos ordinarios que vienen en nuestro tarjetón de pago, vienen fijos, por eso se llama que es los conceptos que nunca nos van a faltar, por más que nosotros faltemos y todo eso, pues no me va a faltar la ayuda de renta, el 011, 020 y 022. ¿Vale? Luego vamos con el 049. El 049 es el aguinaldo. Este no se refleja directamente en cada quincena, pero se va acumulando hasta que, pues ya sea la primera quincena de enero o la primera quincena de diciembre, pues nos van a dar nuestro aguinaldo, pero mientras se va contabilizando. Y por último, el 050, mamá lucha. ¿Por qué digo mamá lucha? Porque es la ayuda para despensa, ¿sí? La ayuda para la despensa, el 50. Entonces, estos son los 6 conceptos ordinarios que no nos van a faltar cada quincena en nuestro tarjetón de pago. ¿Vale? Muy bien. ¿No hay dudas con estos ordinarios? No, jefe. Ok. Ahora vámonos con los condicionados, estos que están condicionados conforme a la tabla A, B o C. Estos conceptos son condicionados porque ya lo habíamos dicho, depende si soy jubilado o pensionado, depende que soy la tabla A, debo de tener los últimos 5 años reconocidos con estos conceptos. Y vamos a ver de qué me está hablando cada uno de estos conceptos. ¿Sale? El 012 es jornada discontinua. No, jornada mixta, ¿no? Discontinua, jefe. ¿Discontinua? Ok, va. Ok. Jornada discontinua. Muy bien. El 014 me están hablando de infecto, contagiosidad no médica. ¿Sí? El 015, zona aislada. 016, alto costo de vida. El 023 es gemelo, el 023 es el gemelo del 014, nada más que como todos los gemelos se diferencian en algo. Si aquí es infectocontagiosidad no médica, acá va a ser infectocontagiosidad médica.
¿Vale? El 0,54 y el 0,63 son gemelos. Ahí les va. Emanaciones radioactivas no médicas, primero no son no médicas, y después emanaciones radioactivas médicas. ¿Vale? 0,54 no médicas, 0,63 médicas. Y el 0,58 todas las enfermeras lo cobran, que es docencia enfermería. ¿Ok? Estos son, hasta ahorita, llevamos 6 y 8, 14 conceptos de mi cuantía básica. Son conceptos de pago, no son deducciones, son conceptos de pago. Ahora sí vamos a ver los últimos 4 que nos faltan para completar los 18, porque en el examen les van a preguntar, a mí me vino en el de examen de cuarta y en el examen de quinta, cuáles son los 18 conceptos que determinan el salario base conforme al artículo 5 del régimen de jubilaciones y pensiones, a partir del 16 de marzo de 1988. Y como son exámenes de confusión múltiple, porque les van a dar 4 respuestas, entonces esas 4 respuestas les van a poner los 18 conceptos. Obvio, va a haber 3 respuestas que algún concepto no va a ser el correcto. Por eso es importante que se aprendan estos conceptos. Nada más son 18. No son muchos, ¿vale? Vamos a ver los últimos 4. Voy a borrar aquí abajo. Los últimos 4 es el 013, 057, 062 y 072. Muy bien. El 0, y como lo digo, estos 4 conceptos son para los, bueno, se puede decir para los médicos, ¿sí? Porque a ellos se los están pagando. Y ahí les va cuáles son. 013, sobresueldo para médicos. A ellos les va a llegar cada quincena. Cuando ya son médicos, a ellos les llega el 013, el 057, atención continua. ¿Sí? Porque ellos para que lo relacionen, pues cada ratito están atendiendo a personas, a pacientes que están enfermos. Por eso se les llama atención continua. El 062, los médicos reciben ayudas. Una ayuda para libros médicos. ¿Sí? Es una ayuda para libros médicos. Y el 072, ayuda, es otra ayuda para libros, ahora ya no médicos. ¿Sí? Ok, estos son los 18 conceptos que incluyen el salario base para determinar mi cuantía básica. Todavía no se determina la cuantía básica. Ahorita son puros conceptos de pago, percepciones. Si se acuerdan ustedes en su tarjetón de cobro, pues ahí en un lado les especifican los conceptos, del lado izquierdo los conceptos que cobran, o sea que les pagan, y del lado derecho los conceptos de deducciones, y hacen la resta y ya nada más les dan el líquido. Entonces, lo mismo pasa con la cuantía básica. Son conceptos de pago, percepciones. ¿Dudas o preguntas con esto? Sí, jefe, el 013 dice ¿qué? Es que Sobresueldo, sobresueldo sobresueldo, médico. sobresueldo médico. Muchas gracias. De nada. Lo pueden consultar también ahí en su material didáctico. También viene en su material didáctico en una tablita, en la página 159. Ahí vienen sus conceptos de pago. ¿Dudas o preguntas con esto? No, No, A mí me funcionó primero ir poniendo los conceptos y luego ya ir relacionando cuáles son, de qué me habla este concepto, ¿sí? Aquí es fácil en los ordinarios porque los
Los tres primeros, bueno, los tres segundos, segundo, tercero y cuarto, son ayudas de renta. El aguinaldo nunca se nos va a olvidar con qué concepto nos pagan el aguinaldo, ¿no? El 002, mi sueldo también que cada quincena me llega, y el 050, mamá lucha, ayuda para despensa. ¿Ok? Los que sí van a costar un poquito de trabajo porque no estamos familiarizados, más que nada porque nosotros somos administrativos, no percibimos estos conceptos. Pero el área de enfermería, las áreas de infectocontagiosidad, de emanaciones radioactivas, de zonas aisladas, de alto costo de vida, ¿sí? Ellos sí perciben estos conceptos, ¿vale? El 012, jornada discontinua, 014, infectocontagiosidad no médica, que va de la mano con el 023, infectocontagiosidad médica. 15, zona aislada, 16, alto costo de vida, el 54, emanaciones radioactivas no médicas, que va con el 63, con emanaciones radioactivas médicas. Y por último, el 58, que es docencia de enfermería. Ya para los médicos, 013, sobresueldo médico, 057, atención continua, 062, la ayuda que les dan a los médicos por medio de libros, y el 072, ayuda para libros no médicos. Fácil aprenderse estos conceptos, nada más es de que hagan su plana, vayan haciendo las planas, ya me aprendí todos los conceptos, ahora nada más les voy a ir poniendo su nombre. Lo pueden hacer así separado o corrido, como se les haga más fácil. Jefe, las percepciones extraordinarias, ¿esas se dan en una vez que ya cambias luego tienes esa categoría o después de un tiempo determinado? ¿Percepciones extraordinarias? ¿Cuáles percepciones extraordinarias? Bueno, Yo entiendo. estas que dijo, perdón, las que puso en donde dice condicionados. Ah, no, son condicionados, no son extraordinarios. Ojo, porque en el APS hay conceptos extraordinarios. ¿Cuáles son los conceptos extraordinarios? Guardias festivas, nivelación, tiempo extra. Estos se les llama conceptos extraordinarios, ¿sí? No confundamos, estos son condicionados. Entonces, ¿ahí cómo aplicaría la nivelación, las guardias festivas y el tiempos extras? No. Estamos hablando de una cuantía básica. Cuando te van a hacer el cálculo de la cuantía básica, pues ya no vas a trabajar porque ya te jubilaste o ya te pensionaste. Y por ende, pues ya no haces guardia festiva, ya no tienes nivelación, ya no tienes tiempo de... Ok, sale. Ok, sale. Entonces, ya tenemos el salario base. Ya tenemos este salario base, ¿sí? No, ahora, ¿qué nos falta para que nos determinen la cuantía básica? Si tenemos percepciones, debemos de tener deducciones. ¿Cuáles son nuestras deducciones? Son 4 conceptos nada más, bien sencillitos, bien fáciles. ¿Ya no hay duda con estos conceptos? No. Ok. No. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, jefe. Ok. Ahora vámonos con los descuentos, con las deducciones. Okay. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor? Si lo pueden cerrar, gracias. Deducciones. Deducciones. Ahora sí, las deducciones son 4 nada más. 107, 151, 154 y 180. Su material didáctico me habla de estas 4 deducciones. Estamos hablando del nuevo régimen y antiguo régimen, ¿sale? No estamos hablando de convenio adicional, porque si fuera convenio adicional ya viene aquí el 111 o el 108, pero eso no, ahorita su material didáctico nada más dice estos 4 conceptos. Vamos a ver, ¿de qué me hablan estos 4 conceptos? El 107 es un fondo de jubilación que este fondo de jubilación, este concepto 107, es el 7%. Ya lo veremos en obligaciones, cuando lleguemos al tema de obligaciones, cuánto es el porcentaje de fondo de jubilación del 107.
pero de una vez se los adelanto, es el 7%. Y ahorita les explico por qué el 7%. El 151, bueno, 154 y el 107 son gemelos. Los dos hablan de fondo de jubilación. Y este fondo de jubilación, el 154, es el 3%. Muy bien. Profe, ¿no es el 152? Ah, perdón, sí, cierto, discúlpame, 152, perdón, tiene razón, me confundí, me fui con otro. Ok, 152, gracias. Ok, 152 y 107 es el fondo de jubilación. ¿De qué? ¿Y por qué 3%? Ahorita les explico. El 151 es el ISR, el impuesto sobre la renta. Ya lo veremos en obligaciones cuando lleguemos al tema. Tenemos la ley del ISR, en la cual nos dice cuáles son los conceptos que absorbe el instituto, cuáles son los que pagamos nosotros y el porcentaje. Bueno, ya lo estaremos hablando en ese momento. Y el 180 es la cuota sindical. Muy bien. Estos son los 4 conceptos de deducciones que tiene el instituto para nosotros, para determinar la cuantía básica. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, yo les explicaba ahorita, les decía del porcentaje de los conceptos del 107 y el 152. Antes, en la revisión contractual del 2005, se hablaba mucho de que ya no iba a haber sustento para todas las jubilaciones y que por ende pues ya no iba a haber dinero para jubilaciones y que pues iba a haber un desabasto, permítanme tantito, iba a haber un desabasto, sí, y que ya no iba a haber dinero para pagar las jubilaciones y pensiones de todos los trabajadores. Eso es. En el 2005, el instituto y el sindicato hicieron un convenio en el cual antes a nosotros se nos descontaba nada más el 3% para un fondo de jubilación y de ahí iba a empezar a ver los recursos suficientes para que todos los jubilados y pensionados no les faltara su jubilación, sus pagos. Entonces, hubo un déficit, hubo robo, hubo préstamos en los cuales los utilizaron en otras cosas, el instituto, y bueno, ya no había fondos. ¿Qué pasó? Que en el 2005, en la revisión contractual del 2005, lo que hicieron fue acordar que a todos los trabajadores de base se les iba a incrementar un punto porcentual a partir del 2005 y hasta el 2007 para que se completara el 7%. ¿Sí? Ese porcentaje incrementó hasta el 7% en el 2012. Del 2005 al 2012 se fue incrementando un punto porcentual cada año, hasta completar el 7%. Ahora sí, más el 3% nos da un total del 10%, que fue el pacto en que el acuerdo que quedó el sindicato con el instituto, que los trabajadores, para que se saneara un poquito y se tuvieran los recursos suficientes para las jubilaciones y pensiones futuras, pues se llegó a este porcentaje. Y ahora en la actualidad, pues ya todos los que somos del nuevo régimen nos están quitando estos dos conceptos, el 107 y el 152, pero el primero era el 152 con el 3% y era lo que pagábamos todos. Pero a partir de ese convenio, pues ya implementaron el 107. ¿Sí? Entonces, de eso se refiere esos porcentajes, porque más adelante, como les vuelvo a repetir, en el tema de obligaciones, pues vienen estos porcentajes y entonces pueden ser pregunta de examen. ¿Cuál es el porcentaje de fondo de jubilación que paga con el concepto que cobra con el concepto 152? Ah, pues es el 3%. Y si fuera el 107,
pues es el 7% del 2005 al 2012 para completar un 10%. ¿Ok? ¿No hay dudas con estos conceptos? No, No, jefe. pero una duda, ¿qué pasa con el 108? Porque hay unos trabajadores que lo tienen. El 108, que son para los del convenio adicional, que son, acordémonos que el convenio adicional es a partir del del 16 de octubre del 2005 hasta el 31 de julio del 2008, ¿sí? Ellos son los que van a tener estos conceptos, este concepto del 108, y a partir del 31 del 1 de agosto del 2008 en adelante, pues son los de nuevas contrataciones y a ellos les aparece el 111. A ellos ya no les va a aparecer esto, 107 y el 152. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien. Jefe, perdón. Sí, perdón, jefe, disculpe, o sea, ¿les aplica los dos descuentos, el 107 o 152, o uno de los Ahorita dos? en la actualidad todos los del nuevo régimen se nos quita estos dos conceptos. A los del convenio adicional el 108 y a los de nuevas contrataciones el 111. 108 y 111 los de convenio adicional. No, 108 convenio adicional y 111 nuevas contrataciones. Ah, ok. Gracias, jefe. Bueno, ¿dudas, preguntas con estos? ¿No? Ok. No. Ok. Entonces, estas son las deducciones. Y entonces, mi cuantía básica, perdón, ¿puedo borrar? Sí. Okay. Sí, jefe. Ok. Entonces, ¿cómo se determina mi cuantía básica según el artículo 5 del régimen de jubilaciones y pensiones? Percepciones menos deducciones es igual a cuantía básica. Al momento que yo me jubile o por años de servicio o me pensione por edad avanzada, vejez o invalidez o riesgo de trabajo, estas percepciones y estas deducciones se me van a calcular para determinar la cuantía básica. Si les preguntan en el examen cuál es el artículo que determina la cuantía básica, la respuesta es artículo 5 del RJP a partir del 16 de marzo de 1988. Esa ha sido la pregunta que ha venido. O incluso, ¿qué creen? ¿Me la puedes repetir, jefe? Perdón, discúlpame. Sí, no te preocupes. Sí, se lo repito. Si en el examen les preguntan cuál es el artículo del RJP que determina la cuantía básica, ¿sí? Pues ya sabemos que las deducciones, las percepciones menos las deducciones me van a dar mi cuantía básica. ¿Cuál es el artículo? El artículo 5 del RJP a partir del 16 de marzo de 1988, que son los del nuevo régimen. Pero ojo, luego hacen trampa los del instituto y les preguntan ahorita les están preguntando cuál es el artículo singular, pero si les preguntan cuáles son los artículos, ya estamos hablando en plural, que determinan la cuantía básica, ¿qué respuesta me van a dar ustedes? No me están hablando de un artículo, me están hablando de dos. ¿Cuáles son esos dos artículos? El 4 y el 5. El 4 y el 5. ¿Por qué el 4 y el 5? El 5 ya lo vimos, ¿por qué? Pero ¿por qué el 4? Porque el 4 determina la cuantía básica con dos factores. Por años de servicio y por años de servicio y por... Ya no me acuerdo. Último salario cobrado. Sí. Salario cobrado. ¿Sale? Ok.
Entonces, ojo, chicos, chicas, si en el examen son mañosos los del instituto, yo ya los conozco. Si les preguntan en el examen cuáles son los artículos, están hablando en plural, más de uno, entonces, ¿cuáles son los artículos que determinan la cuantía básica? El 4 y el 5. Pero si les pregunta nada más uno, ¿cuál es el artículo que determina la cuantía básica? Pues el puro 5. ¿Sale? ¿No hay dudas o preguntas? Bueno. Ok. En su página 160 viene un ejemplo de una cédula de datos para jubilación o pensión. En esa cédula de datos, pues vienen los datos del trabajador que se va a jubilar o se va a pensionar, y viene el nombre, la matrícula, la categoría, si el sexo, si es hombre o mujer. Acordémonos, ¿por qué sexo? Si es hombre o es mujer, ¿por qué? Por los años de servicio. Por los años de servicio, y hay un artículo que me habla de que las mujeres se van a los 27 y los hombres a los 28. ¿Cuál es el artículo que me habla de eso? ¿El artículo 20? Artículo 20, la condonación de años, ¿no? Que a final de cuentas se van con 27 las mujeres, pero les van a condonar 3 años más para que se vayan con 30 y se vayan al 100%. Y los hombres 2 para que se vayan con 30 años de servicio y también al 100%. Bueno, entonces ahí viene el sexo, viene el número del CURP, número de seguridad social, la categoría les decía, y luego viene abajo la fecha de inicio de pensión o de jubilación, ¿sí? Ahí viene, y viene el concepto, ya lo veremos cuáles son los conceptos de jubilación por años de servicio, cuáles son los de pensión, ¿sí? Y más abajito vienen percepciones, son los 18 conceptos que vimos ahorita. Los 18 conceptos son los que vienen en la primera parte de mi cuantía básica. Las percepciones, nada más. Se suman las percepciones y se saca el salario base. Eso es lo que yo cobro como salario base ya como jubilado o pensionado. Pero a este salario base le voy a descontar las deducciones, los 4 conceptos que acabamos de ver ahorita. Y una vez que ya se hace la resta, me van a dar el monto total de la cuantía, bueno, el monto de la cuantía básica. ¿Vale? Y más abajito, después de la cuantía básica, me va a decir que me van a pagar un aguinaldo mensual del 25%. ¿Cuál es el artículo que me habla de un aguinaldo mensual del 25%? El artículo 6. El artículo 6, aguinaldo mensual, por ahí escuché artículo 22, no, el artículo 22 es aguinaldo anual, el aguinaldo mensual es el artículo 6, que paga el 25% del monto de mi jubilación o pensión. Y ya por último, hasta abajo viene percepción, bueno, el líquido, como le llamamos nosotros, los activos, es el líquido que presentarían los jubilados y pensionados. Este es el ejemplo de una cédula de datos. De esto no les van a preguntar, pero pues sí les quiero dejar en claro cómo se distribuyen los conceptos de percepciones y deducciones. Muy bien. En la página 161 vienen 2 ejemplos de una misma categoría. Ejemplo de cuantía, nuevo régimen. Dice concepto 260, jubilación por años de servicio. Fecha de jubilación, 1 de mayo del 2019. Antigüedad, 28 años. Era un hombre, ¿sí? 28 años. Ok. Y el médico familiar, 8 horas, que es la categoría, el tope médico familiar. Acordémonos que hay una categoría tope, lo que nos marca el artículo 5 del régimen de jubilaciones y pensiones, ¿sí? Dice 260, está cobrando, bueno, aquí el ejemplo, un médico está cobrando 35,738 pesos del importe de su jubilación por años de servicio, ¿sí? Nada más. Pero, y si le sacamos el 25% a este monto de la jubilación, pues me van a dar 8,934, que es el aguinaldo mensual, ¿sí?
La cuarta parte de 35,738 es el aguinaldo mensual que me habla el artículo 6 del régimen de jubilaciones y pensiones, que a todos los jubilados y pensionados se les pagará un 25% de aguinaldo mensual de su monto de su jubilación o pensión. ¿Vale? Y la suma de estos dos cada mes va a estar cobrando 44,672. Falta que le quiten las deducciones. Puede tener crédito hipotecario, crédito de automóvil, vales de paritaria, cuota sindical, ya no van a tener fondo de jubilación, pero sí van a tener un fondo de función, ¿sí? Ese es de un médico familiar 8 horas del nuevo régimen. Ahora vamos a compararlo con un médico familiar del antiguo régimen, los que se jubilaron antes del 16 de marzo de 1988. Y vean, concepto 202, jubilación por años de servicio, fecha de jubilación 16 de abril de 1987, antes del 16 de marzo de 1988. Igual se va con la misma antigüedad, 28 años, ¿sí? Médico familiar 8 horas. De jubilación por años de servicio le están pagando 8,670.56 pesos. ¿Sí? Vean la diferencia abismal que es el antiguo régimen y el nuevo régimen. Y es que a ellos, ¿sí? A ellos del antiguo régimen, como ya lo decíamos por ahí, el artículo 24 y 25, que a los del nuevo régimen se les va a incrementar en las mismas fechas y en los mismos porcentajes que a los trabajadores activos, los del nuevo régimen, porque es una pensión dinámica. Pero a los del antiguo régimen, el artículo 25 dice que si el incremento rebasa el monto de su jubilación o pensión, no se les va a incrementar a ellos. Por eso están estas cantidades raquíticas para ellos. Obvio, ellos no tienen un aguinaldo mensual, pero sí tienen un complemento de pensión, una ayuda por soledad, una gratificación anual, y bueno, pues ya se va incrementando un poquito su cuantía. 10,802. ¿Vale? Imagínense, ¿ya vieron la diferencia de entre uno y el otro? Sí, ¿Ya vieron jefe, es por mucha, qué? hay mucha variabilidad. Sí, mucha la diferencia. Entonces, es importante que nosotros sepamos identificar un nuevo régimen al anterior régimen, porque de ahí vamos a partir para ver cuáles son los artículos ordinarios del nuevo régimen y los artículos transitorios del antiguo régimen. ¿Vale? ¿No hay dudas con esto? ¿No? No. Okay. ¿Puedo borrar? No. Porque vamos a pasar a resolución inicial. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, jefe. Okay. Una resolución inicial, ¿sí? Es el primer documento, y así va a venir en el examen, resolución inicial, es el primer documento que emite o que distribuye o que otorga, ¿sí? Una jubilación por años de servicio, ¿sí? También puede ser una pensión por edad avanzada. También puede ser por vejez, por invalidez, por riesgo de trabajo, por viudez, orfandad, Ascendencia. ascendencia, pensión alimenticia, pensión alimenticia,
Por ahí también tenemos un tema de pensión alimenticia más adelante. Ok, entonces, esta resolución inicial es lo que me va a dictaminar, ¿sí? Es el primer documento que emite. ¿Quién lo emite? Pues la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones. Esta comisión es la que emite estas resoluciones, se le llama resolución, es el primer documento, así vienen los exámenes, primer documento que otorga una jubilación por años de servicio o cualquiera de los diferentes tipos de pensiones, ¿sale? La Comisión Nacional, acordémonos que el artículo 28 del régimen de jubilaciones y pensiones, del nuevo régimen, dice que la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones es la que vigila y aplica todos los artículos y resuelve los casos no previstos. Entonces, ella es la que da la orden, sale a todos los que ya se jubilan. A partir de tal fecha, te vas, ¿sí? Con tu categoría que tienes y con el porcentaje que se te va a pagar. ¿Ok? Esta es una resolución inicial. Si les preguntan qué es la resolución inicial, pues es el primer documento que emite la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones y es la que me dictamina una jubilación por años de servicio o cualquiera de las pensiones que aquí vienen. ¿Duda, pregunta con esta resolución inicial? ¿No? No. Ok. No. Así como tenemos una resolución inicial, que es el primer documento, también tenemos una resolución complementaria. Complementaria. ¿Qué quiere decir complementaria? Vamos a ver. Esa resolución complementaria viene más adelante en su material didáctico y de una vez se las voy a decir por qué. Porque en la página 168, en la parte superior, dice resolución complementaria, para que les quede claro lo que es una resolución inicial y lo que es una resolución complementaria. Ya vimos resolución inicial, ahora vamos a ver resolución complementaria. Jefe, ¿qué dice abajo de orfandad? Ascendencia. Perdón la letra, yo debía haber sido médico, ¿verdad? Ascendencia, los papás. Gracias. Y luego dice pensión alimenticia. Así es. Ok, entonces, ¿puedo borrar para ver qué es una resolución complementaria? Sí. Sí, jefe. Voy a quitar aquí. Aquí le voy a quitar. ¿Sí? Y aquí le voy a quitar. Ahí todavía se siguen conectando. Muy bien. Ok, ahora sí. Resolución inicial es el primer documento que determina una jubilación por años de servicio y las pensiones que ya tenemos, y la determina la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones. Resolución complementaria. Es el segundo, bueno, con letras se lo vamos a poner. Es el segundo documento que emite, más bien modifica, ¿no? Que modifica un primer documento. ¿Cuál es el primer documento? La resolución inicial. ¿Vale? Ok. Ya vimos que en la resolución inicial se determinan estas, las jubilaciones y las pensiones. La resolución complementaria es el segundo documento. Ya después de que se emitió uno primero, sale uno segundo, que modifica la jubilación por años de servicio, modifica las pensiones, modifica la fecha de inicio de estas y modifica el porcentaje de pago. En esto es lo que me va a modificar la resolución complementaria. ¿Por qué? A ver, quiero que me diga, jefe, ¿por qué? Ah, bueno, pues te voy a decir,
Bueno, si yo tuve una pensión por enfermedad general, vamos a ponerlo así ejemplo, una pensión por enfermedad general, pero después, como yo metí un pleito, un juicio, porque no me reconocieron el riesgo de trabajo, pues lo gané. Pero al principio a mí me pensionaron por enfermedad general, una enfermedad general. Y como ya gané el juicio, entonces me van a dar la pensión por riesgo de trabajo, que va a ganar un poquito más. Me van a dar la pensión por riesgo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que entonces tengo que sacar un segundo documento que me va a modificar el primero. Ya me pensioné por enfermedad general, ahora me van a dar uno por riesgo de trabajo. Me van a modificar el tipo de pensión o de jubilación, ¿sí? A lo mejor no te tenías que haber ido pensionado en vejez y ya tenía los años de servicio, te modifico años de servicio. Ok, ¿vale? Ya me modificaron esto. Me pueden modificar la fecha de inicio. A lo mejor se equivocaron y me dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a partir del 16 de marzo, pero ¿qué crees? Que yo ya dejé de trabajar a partir del 1 de febrero. Por un error de ustedes que me emitieron un documento que estaba mal la fecha, yo me fui jubilado el 1 de febrero y no el 1 de marzo. Y esa fecha, ese mes, pues lo va a tener que pelear el jubilado pensionado para que se pueda modificar con una resolución complementaria. O también se va a modificar el porcentaje de pago. Aquí es donde yo les decía, a mí si me pensionan con una edad, con una enfermedad general, hagan de cuenta que voy a cobrar como 20,000 pesos. Pero si me lo califican como riesgo de trabajo, pues ya sube a 25,000 pesos. Pues me van a modificar el porcentaje de pago con una resolución complementaria. ¿Sí? Para eso sirve la resolución complementaria, para corregir errores o corregir cambios que se puedan dar por juicios o por laudos que metan los jubilados o los pensionados. ¿Sí? ¿No hay dudas? En el examen les pueden preguntar, ¿cuál es la resolución complementaria? Pues la resolución complementaria es aquella que modifica el primer documento, que es la resolución inicial, y la modifica en el tipo de pensión o jubilación, la modifica en la fecha de inicio y la modifica en el porcentaje de pago. ¿Sale, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Oiga, jefe, perdón, la resolución, bueno, viene siendo el dictamen. Si es que llegaran a preguntar en el examen, si yo pusiera dictamen como tal, tengo que poner exactamente así, resolución inicial. Si lo pusiera como dictamen, ¿me lo pondrían como mal? Si lo pones como dictamen, está mal. Debe decir resolución inicial o resolución complementaria, lo que te estén preguntando. Ok, ¿Ok? gracias. Ahora vamos a ver, acordémonos que la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones siempre es la que emite las resoluciones, es la que determina. Pero ¿qué creen? Que ahorita en la actualidad ya también tenemos subcomisiones mixtas. Vamos a ver por qué y a partir de cuándo se crearon. ¿Puedo borrar? Sí, jefe. Sí, jefe. Ok. Bueno, entonces, estamos en la resolución inicial porque también ahí viene un punto de aclaración. ¿Sí? Dice que la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones es la que dictaminaba todas estas resoluciones a nivel nacional, ¿sí? Lo hacía a nivel nacional, o sea, en todo el país.
si había jubilados en Querétaro que estaban haciendo trabajadores que estaban haciendo su trámite de jubilación en Querétaro, pues tenían que llegar hasta la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para que ellos dictaminaran, regresaran los dictámenes o las resoluciones iniciales. Se está pasmando, jefe. Cuando se van está jubilando. trabando. Y así fuera Querétaro, Jefe, se estaba Chiapas, Toluca, trabando. Cancún, en cualquier parte del país, todas las resoluciones las Se dictaminaba está la Corte. trabando. Jefe, se trabó por un buen rato. Ok, ¿en qué me quedé? ¿En qué me quedé? Prácticamente después de que dijo que las personas tenían que ir aquí a nivel central, pues, La comisión Ok. hacer el trámite a la Comisión Ahí Nacional. les va de nuevo. Ahí les va de nuevo. La Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones era la que emitía todas las resoluciones a nivel nacional, todo el país, toda la República Mexicana. Entonces, ellos eran los únicos facultados para decir a partir de qué fecha se jubilaban o se pensionaban los trabajadores activos, mediante una resolución inicial, como ya lo dijimos, que es una resolución inicial, el primer documento que dictamina una jubilación o un tipo de pensión. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Como era mucho trabajo para la Comisión Nacional, a partir del 1 de octubre de 1987, a partir del 1 de octubre de 1987, ¿sí? Se crearon las subcomisiones mixtas de jubilaciones y pensiones. ¿Sí? Esto era para que pudieran descentralizar la Comisión Nacional y ya hubiera subcomisiones mixtas. Y estas subcomisiones mixtas están ¿en dónde? En las delegaciones. ¿Sí? Están en las delegaciones. Estas subcomisiones mixtas fueron creadas a partir del 1 de octubre de 1987 y las cuales me permiten, ¿sí? Que estas subcomisiones hagan el trámite ya también para las jubilaciones o las pensiones, ¿vale? Y entonces estas subcomisiones van a atender nada más a nivel delegacional. Y entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y esta Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones qué va a atender? Pues ella ya nada más, ya no va a atender a nivel nacional, va a atender a oficinas centrales. Reforma, Tokio, Villalongín, las oficinas centrales que están aquí en la Ciudad de México. A partir del 1 de octubre de 1987. Grábense esta fecha, porque esta también ha sido pregunta de examen. ¿En qué año o cuál es la fecha en que se crearon las subcomisiones mixtas que atienden a nivel delegacional para los trámites de jubilaciones y o pensiones? Pues a partir del 1 de octubre de 1987. O les pueden preguntar, ¿sí? ¿A partir de qué fecha la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones atiende nada más a oficinas centrales? A partir del 1 de octubre de 1987. Puede ser la misma pregunta, pero a la inversa. Y es importante que ustedes sepan esta fecha. ¿Dudas o preguntas? ¿No? No, jefe, gracias. Entonces, estas Ok. subcomisiones están en las delegaciones, ¿verdad, jefe? Sí, en las delegaciones. En las 38 delegaciones del sindicato, bueno, de a nivel nacional.
Oficinas centrales, pues es otra delegación, pero esa es oficinas centrales. ¿Vale? Ok. En su página 162 viene un ejemplo de una resolución inicial, ¿sí? La que dictamina, pues ya sea la Comisión Nacional Mixta, si es en oficinas centrales, o las subcomisiones mixtas, si es en delegación. Ok. Y esta es un ejemplo de cómo viene la resolución. No les van a preguntar, pero para que la conozcan, tienen que venir todos los datos, los antecedentes del trabajador activo, luego viene abajo los que se considera, los artículos que van a considerar para que le hagan su cuantía básica, ¿sí? Abajo dice resolución, en la parte baja de resolución, ahí es donde le van a indicar a partir de qué fecha se va a ir jubilado o pensionado. ¿Sí? Esta es la parte frontal de una resolución inicial. Esta es una resolución inicial, pero también puede ser una resolución complementaria si aquí dice que se modifica la resolución inicial. ¿Sí? Es el mismo documento, nada más que una emite una resolución inicial y otra es una resolución complementaria. En la página 163 es la parte trasera de esta resolución, ¿sí? Donde viene los artículos, vienen todos los detalles de cómo se va a ir jubilado el trabajador activo, y vienen las firmas, en la parte baja ya nada más las firmas de los representantes del sindicato y los representantes del instituto que están dando fe de que estos trabajadores ya se van jubilados y ya van a dejar de ser trabajadores activos. ¿Vale? Esto es nada más un ejemplo. No les van a preguntar nada de ahí. ¿Dudas o preguntas de esto, chicos? No. ¿Puedo No. borrar? Ok. Vamos a borrar. ¿Sí? ¿Sí ya puedo borrar? Sí. Sí, jefe. Ok. Llegamos al tema de las IPPs. IPPs. ¿Qué es una IPP? ¿Alguien me puede decir? Incapacidad. Permanente parcial. Incapacidad. Capacidad permanente parcial. Sí, permanente parcial. Ojo, ¿sí? Ojo. Las incapacidades, cuando un trabajador se va incapacitado, puede ser por dos motivos. Uno, por enfermedad general o enfermedad de trabajo, y otro por accidente de trabajo. Vamos a cambiar la enfermedad general. Vamos a poner enfermedad de trabajo. Desempeñando su trabajo, pues se fue que se enfermó porque estuvo a lo mejor en contacto con algún paciente que estaba con COVID, con SIDA, con algún tipo de enfermedad de hepatitis, y pues se contagió, y entonces pues se le considera enfermedad de trabajo. En el desempeño de sus funciones se enfermó por cuestiones de su trabajo, o un accidente de trabajo dentro de su unidad, pues se cayó, se cortó, se quemó, etcétera, etcétera. Estas son los dos motivos cuando se determina una incapacidad. Y puede ser una incapacidad permanente parcial, porque hay incapacidades que duran días, meses o hasta el año, más del año. Entonces, por eso se llama incapacidad permanente parcial. Muy bien. Ya tenemos este contexto bien clarito. ¿Sale? Ahora vamos a ver una fecha en la cual también es pregunta de examen. Voy a borrar aquí tantito. ¿Sí? Dice que a partir del 1 de enero del 2005, ¿sí? Hay un antes y un después de estas incapacidades, ¿sí? Hay un antes y un después. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Bueno, antes del 1 de enero del 2005 había un formato que se llama MT3, ¿sí? MT3, Medicina del Trabajo
con guión 3. Y a partir del 1 de enero del 2005 se llama ST3. Estos formatos son los que me dictaminan una incapacidad permanente parcial, la califican como enfermedad de trabajo o como accidente de trabajo. Entonces, antes del 1 de enero, MT3, y a partir de este 1 de enero, ST3. Bueno, ¿y qué me dicen estas incapacidades permanentes parciales antes del 1 de enero del 2005? Antes las incapacidades se calificaban por porcentajes, ¿sí? Y los porcentajes que nos marcaban era dependiendo del grado de la enfermedad o del grado del accidente. Entonces, por ahí se manejan unos porcentajes y me dice, si la incapacidad es del 25% de grado, ¿sí? El grado que lo califican los médicos, este 25% era una indemnización, le correspondía una indemnización de 5 anualidades de lo que estuviera percibiendo en el momento que se incapacitó. ¿Vale? Imagínense que se incapacitara un trabajador ahorita y que estuviera percibiendo 13,500 pesos mensuales, salario mensual integrado. Pues antes del 1 de enero del 2005, y si tenía un porcentaje del 25%, pues se le daba una indemnización de 5 anualidades. ¿Vale? Esto era hasta el 25%. Otro porcentaje que había ahí era más del 25% hasta el 50%. Esta calificación de este grado de incapacidad me daba una opción que era optativa. Ahorita explicamos esto. ¿Por qué quiere decir o por qué dice optativa? ¿Vale? Y cuando el grado de incapacidad era más del 50%, ¿sí? Era una inclusión anómina. Ok, era una inclusión anómina. ¿Vale? Esto era antes del 1 de enero del 2005. Cuando las incapacidades, y ahorita ya en la actualidad, ya no hay porcentajes, porque ya estamos en el 2024, el 2025, y entonces ya todas las incapacidades ya no tienen porcentajes. Pero antes de esta fecha, les pueden preguntar cuáles eran los porcentajes del grado de incapacidad. 25% hasta 25%, una indemnización de 5 anualidades le correspondía. Más del 25 y hasta el 50 era optativa. Y más del 50, una inclusión anónima. ¿Por qué optativa? Porque aquí entonces podía tener alguno de estos dos, podía elegir que se fuera una indemnización de 5 anualidades o que se incluyera a nómina. ¿Vale? Por eso se llama optativa. Había estas dos opciones. Bueno, ¿y qué pasaba con las incapacidades a partir del 1 de enero del 2005 que se calificaban con el formato ST3? Pues ahorita ya en la actualidad todas las incapacidades no importando el grado o el porcentaje, de calificación, todas se indemnizan conforme a la cláusula 89 de mi contrato colectivo de trabajo. ¿Sale? Ahorita ya en la actualidad, todas las incapacidades, no importando el grado o el porcentaje de enfermedad o de accidente, ya todas se indemnizan conforme a la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, y aquí tenemos otro sustento normativo.
¿Vale? Ok. Bueno, estas incapacidades, como su nombre lo dice, pues eran las que el instituto podía calificarlas. Había incapacidades, como yo les decía, cuando eran más de 30 días continuos de incapacidad, entonces el instituto estaba obligado o está obligado a mandar a evaluar esa incapacidad para ver si es, si es como se calificó correctamente, o si no, para que puedan pues ya cortar la incapacidad de ahí y que se presente el trabajador. Bueno, hay incapacidades que duran hasta más de un año, ¿sí? Y cuando duran más de un año, entonces el instituto dice, pues ahora, ¿sabes qué? Mejor le vamos a dar una pensión por incapacidad permanente parcial, o lo calificamos como una pensión por invalidez, porque acuérdense que tenemos dos tipos de pensión de invalidez definitivas. Una es por enfermedad general y otra es por riesgo de trabajo. ¿Vale? Y ahí viene, en su material didáctico, dice, ¿vale? Perdón, me falta anexar. Cuando las incapacidades se incluían a nómina, se daban de alta en el sistema todas las incapacidades o los trabajadores con dos conceptos, el 267 y el 268. El 267 era una incapacidad, una IPP, ¿sí? Una IPP por accidente, acuérdense, es accidente de trabajo. Y el 268 era una IPP por enfermedad de trabajo. ¿Vale? No es enfermedad en general ni es riesgo de trabajo. Cuando hablamos de incapacidades son accidente o enfermedad de trabajo. Entonces, cuando era una inclusión a nómina, a ellos se les daba de alta en el sistema. En el sistema, ¿cuál es el sistema que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social? SIAP. Que todos lo el SIAP, ¿sí? Entonces, a este trabajador se le daba de alta en el SIAP ya con su incapacidad por accidente de trabajo con el 217, 267 y por enfermedad de trabajo 268. Déjenme corroborar si estoy bien, ¿sí? ¿Sí? Accidente de trabajo 267 y 268 Sí, está correcto. por enfermedad de trabajo. Ok. Ahora, todas estas incapacidades que se incluían en nómina tenían el derecho del pago. ¿Dónde se los pongo? Ya no me cabe. ¿Puedo borrar acá arriba? Ah, no, porque si no. Bueno, ¿sí? A todas las incapacidades que se les incluía a nómina tenían derecho al pago 249. ¿Cuál es el 249, chicos? Aguinaldo. Ok, el aguinaldo mensual y el 239, aguinaldo anual. Tenían derecho a su aguinaldo mensual y a su aguinaldo anual. ¿Sí? Aquí en su material didáctico especifica, en el último párrafo de la página 164 dice, los trabajadores que ingresaron a partir del 16 de octubre del 2005, no, ese es anterior. Perdón, en el segundo párrafo de abajo, penúltimo párrafo, los trabajadores a quienes se les otorga incapacidad permanente parcial para cobro a través de nómina tendrán derecho al pago de aguinaldo mensual, concepto 249, y aguinaldo anual, concepto 239, previstos en los artículos 6 y 22. Acuérdense que el 6 me habla de aguinaldo mensual y el 22 un aguinaldo anual de 15 días del régimen de jubilaciones y pensiones. Muy bien. Esto es como se calificaban las incapacidades permanentes parciales antes del 1 de enero y a partir del 1 de enero del 2005. ¿No tienen duda con esto? Porque todavía falta, ¿sí?
Todavía falta un poquito. Sí, jefe, ¿me puede repetir esto lo del 267, 268, todo eso, por favor? Ok. Todas las incapacidades, cuando se calificaban, ¿sí? Se incluían a nómina, todas las incapacidades cuando se incluían a nómina, se tenían que dar de alta en el sistema, en el SIAP, ¿sí? Con el 267, una IPP por accidente de trabajo y 268 IPP por enfermedad de trabajo. Se tenían que dar de alta en ese sistema. Para que ellos, ¿por qué? ¿Para qué? Para que ellos tuvieran el beneficio del pago del aguinaldo mensual, 249, y el aguinaldo anual, 239. Pero ¿quién calificaba todas estas incapacidades permanentes parciales? ¿Quién era? ¿Era la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones? No, no era ¿Salud la... en el trabajo? Exactamente. La coordinación, lo voy a poner acá arriba, voy a borrar aquí arriba. Todas las incapacidades las calificaba la coordinación delegacional de salud en el trabajo. Esta es pregunta de examen, esta sí ha venido pregunta de examen. ¿Quién califica quién califica las IPPs antes del 1 de enero o a partir del 1 de enero? La coordinación delegacional de salud en el trabajo, ¿sí? Es la que se encarga de calificar, ¿sí? Todas estas incapacidades, ya sea antes del 1 de enero del 2005 o a partir del 1 de enero del 2005. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí. A ver, nos falta un poquito para terminar con estas incapacidades. Bueno. Ahí en el último párrafo de la página que les había mencionado, que es la 164, me habla los trabajadores que ingresaron a partir del 16 de octubre a partir del 16 de octubre del 2005 hasta el 31 de julio del 2008. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Convenio adicional. Exactamente, convenio adicional. Dice que a ellos cuando se les incluye a nómina, ¿con qué concepto se les va a incluir a nómina en el sistema? ¿Cuál? 267 y 268. 268. Exacto. 267, incapacidad permanente parcial por accidente de trabajo, y 268 IPP por enfermedad de trabajo. Ok. Cuando a ellos, estos de convenio adicional, se les incluye en la nómina, ¿sí? Con estos dos conceptos, les van a pagar el concepto 239. ¿Cuál es el 239? Aguinaldo anual. Aguinaldo anual. No van a tener aguinaldo mensual, pero sí van a tener su aguinaldo anual. Como ven, chicos. ¿Sale? Conforme al artículo 6, el artículo 22 del régimen de jubilaciones y pensiones. ¿Sale?
¿Dudas o preguntas hasta aquí? Entonces se les otorga, dice que, perdón, jefe, Sí, no, de ahí dime. estos de convenio adicional se les otorgará los conceptos o se integrarán los conceptos 267 y 268. Ajá, cuando a ellos los incluyen a nómina, Ajá, ¿sí? Pues se les va a tener que dar un concepto de alta. Esto es la alta, ¿en dónde? En el CIAP, ¿sí? ajá. Ya con el concepto 267 o 268, dependiendo de la incapacidad, para que puedan incluirlos a nómina y que tengan derecho a un pago anual con el concepto 239. Nada más Ok, los de un convenio adicional, porque los otros de los que somos antes del 16 de octubre del 2005, tenemos el beneficio del aguinaldo mensual y el aguinaldo anual. Aquí nada más ellos tienen el aguinaldo anual. ¿Vale, gracias, chicos? jefe. Órale, pues. Bueno, ahora, ¿puedo borrar? Ya casi terminamos las IPPs. No es que Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se dio esta modificación de que a partir del 1 de enero del 2005 y ya todas las incapacidades se iban a indemnizar conforme a la cláusula 89 del contrato colectivo? Porque hubo un oficio, un acuerdo con el oficio, ¿sí? Con el oficio 47, ¿sí? Que este oficio fue el 28 de abril del 2005, en el cual, ¿sí? En el cual la Dirección de Desarrollo de Personal, la Dirección de Desarrollo de Personal, ¿sí? En concordancia con la jurisprudencia, ¿sí? ¿Cuál es la jurisprudencia? Por ahí nos dicen, ¿cuál es la jurisprudencia? Jurisprudencia 204, diagonal 2004, ¿sí? De la Suprema Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea que fue algo a nivel nacional, ¿sí? Se dictamina que todas las incapacidades, las IPPs, se indemnizan, ¿sí? Conforme a la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo. Esta jurisprudencia, este oficio número 47, porque les van a preguntar cuál es el número de oficio por el cual la Dirección de Desarrollo de Personal, en concordancia con la jurisprudencia 204, diagonal 2004, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? ¿Cuál es el número de oficio? El 47, en el cual acordaron, ¿sí? Que ya todas las IPPs, a partir del 1 de enero del 2005, se indemnizan conforme a la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo. ¿Sale, chicos? ¿Sí? ¿No hay dudas? No, jefe, nada más. ¿Qué ¿Me dice lo abajo puedes de volver a repetir, por jurisprudencia? favor, jefe? Ok, ok. Ahí les va. Hubo una concordancia con el acuerdo, es un acuerdo que se llegó con el oficio número